Si en tu próxima entrevista de trabajo te preguntan "Why should we hire you?" y no sabes qué responder porque lo entiendes pero no lo hablas, desbloquéate y sácale provecho al inglés. Conoce nuestros cursos con variedad de horarios, excelentes profesores y la mejor metodología. ¡Inscríbete ya! Inglés y mucho más. Hola a todos y todas, sean bienvenidos a este espacio Agenda Académica que estamos realizando en el Cali Blues and Folk Festival, sobre todo en este espacio llamado Talks from the Couch, en donde estamos hablando con una serie de artistas, donde también estaremos conversando alrededor de la importancia del blues y cómo la estridencia femenina se ha tomado, por así decirlo, las latitudes y diferentes procesos musicales, tanto en Cali como en el Valle del Cauca. Por esta razón, le damos la bienvenida a una integrante fundamental de Blutónica, una agrupación que ya tiene 10 años de trascendencia y que se ha vuelto un referente a nivel regional y nacional precisamente por esa estridencia que ha gestado y ese proceso de libertad a través de la música. Y por esta razón le damos la bienvenida a Ana Lucía Méndez, bajista que está con nosotros el día de hoy de Blutónica. Hola Esteban, muchas gracias por tu invitación y también al Blues and Folk por abrirnos este espacio. Bueno, arranquemos de una vez, Ana, y arranquemos iniciando el proceso que tiene que ver con la inspiración. ¿De dónde nace el proceso para llegar a ser Blutónica? Porque entendemos que el mismo nombre de la banda tiene que ver con ese amor que le tienen a este género musical. ¿Cuáles han sido estos referentes? Entendiendo que desde los años 20, los años 50, varias mujeres, sobre todo en Estados Unidos, encontraron en este proceso musical un método para ser resilientes, ser valientes y contar historias que no se podían gestar. ¿De dónde nacen los referentes que ustedes tienen para llegar a ser lo que son ahora como Blutónica? Bueno, nosotras iniciamos en un principio en el Festival Internacional Quito Blues, que fue como la primera invitación así que tuvimos como banda. Entonces, en este proceso de ir a representar a Colombia a este festival, pues empezamos a mirar, como tú dices, algunos referentes. Uno de ellos fue Etta James, de la cual pues montamos algo de repertorio de ella, aparte pues de la música original que empezamos a componer. Entonces llegamos pues a este festival y ver en vivo y en directo a otras agrupaciones de toda Latinoamérica. Habían bandas de México, de Brasil, de Argentina, de Chile, del mismo Ecuador. Entonces fue como ver eso que tú dices que pasó en Estados Unidos, pero verlo ya en la realidad de Latinoamérica. Entonces, ¿de qué hablaban las letras? Pues de la historia y también de la actualidad que nosotros vivimos. Entonces eso fue como en un principio lo que pudimos tener como referentes. ¿Cómo nace entonces la idea de gestar una banda, sobre todo en un género como es el blues, que le ha apostado tanto y en donde en Colombia hemos observado muchísimas bandas y artistas, sobre todo hombres? ¿Por qué el blues? ¿Cómo llega a esa articulación con 4 visiones diferentes, con 4 amigas que van generando un referente a nivel regional y nacional como es Blutónica en este momento? Sí, bueno, parte de la idea también fue el productor de este festival, Patricio Recalde, que
quien conocía pues a Dasha, que ya había ido, digamos, previamente, entonces él le dice como que, oye, ¿por qué no vienes este año con una banda de chicas? Él quería hacer como una versión del festival solo de mujeres, que no fue esa vez, pero ese fue como el inicio, porque hubo también de otros países que fueron bandas de solo chicas, entonces él quería como empezar a dar esa prioridad o como esa visibilidad del rol pues de la mujer en la música y en el blues específicamente. Entonces fue también como la motivación en un principio de él también para formar el grupo. Entonces, porque él quería tener pues como una banda femenina de Colombia. Entonces ahí fue que nos juntamos y bueno, en un principio era como solo para ir a eso, pero ya empezamos a crear, a compartir pues más musicalmente y entonces ahí fue que ya decidimos continuar como tal con el proyecto. Se han ido consolidando durante 10 años y durante esos 10 años han habido sueños, materialización de metas, pero también ha habido retos. ¿Cuáles han sido los retos más relevantes que han encontrado ustedes como bandas y como también referente de la mujer que está haciendo una estridencia femenina en este momento tan importante a nivel de Colombia y Latinoamérica? Sí, bueno, pues cada una tiene más de 10 años de experiencia en la música, pero con la banda como tal llevamos alrededor de más de 3 años, que es como a partir de que nos conformamos. Y bueno, retos, hemos tenido todos los retos, yo creo, bueno, en la música y sobre todo aquí en Colombia es muy arduo la labor pues del artista. Entonces, partiendo pues de la creación, de la producción y bueno, la promoción, que es algo que sobre todo yo creo que todavía nos cuesta mucho como entender cómo funciona el mercadeo de la música. Entonces, como que a veces tenemos un producto, un álbum o un show, pero entonces es el reto de cómo venderlo, de cómo ofrecerlo, de cómo mostrarlo al público. Y creo que todavía pues igual estamos en ese proceso. También en la parte de la creación ha sido también mucha experimentación, el reto de encontrar un sonido propio de la banda, como de juntar los 4 elementos y unir esos 4 sonidos, porque cada una igual va buscando su sonido propio como instrumentista o como solista, pero juntarlos en una banda, pues es también la idea, encontrar ese sonido propio original de la banda. Entonces, esos han sido como algunos de los retos. Bueno, hemos hablado un poco de las visiones, de los retos que tienen ustedes como artistas, como agrupación, pero ¿cómo ha sido la articulación y fusión del blues y rock para convertir los sonidos de Blutónica a lo que es actualmente? Mejor dicho, ¿qué encontraron en estos dos géneros que les hizo tomar el camino para lo que es Blutónica? Sobre todo porque estamos viendo que son diferentes realidades, diferentes visiones, pero uno observa hermandad, uno observa un sonido fresco, un sonido necesario sobre todo para estos tiempos convulsos y que generan como esperanza y una forma siempre de sonreír y de bailar incluso. Sí, bueno, como te decía, en un principio empezamos muy blues, muy como la raíz del blues, luego empezamos a incluir muchos más como sonidos rock, riffs, y luego pues aprovechando de que tenemos lo que es el tambor y la gaita, quisimos como cada vez incorporar más estos elementos en la música que estábamos haciendo. Entonces ha sido también de mucha experimentación, de buscar como esos patrones del blues, pero también cómo se conecta con el folclore, en este caso el folclore del Caribe colombiano, como mirar mucho los ritmos, cómo se pueden mezclar esas melodías. Y bueno, justamente en esta versión del Blues and Folk hicimos una versión del tema de 2 de febrero, que es un tema pues del Caribe colombiano, y también en ese buscamos mucho como es poder incluir el blues y el folclore, que es como la idea. Hemos hablado de sonoridades, de referentes, pero también de que hay una influencia caribeña. ¿Qué sucede con la influencia quizás del Pacífico colombiano, entendiendo que
la identidad de Cali y el Valle del Cauca es la diversidad cultural. ¿Qué sonidos o qué referentes, qué ritmo les han aportado tanto el Pacífico como el Caribe en este caso para Blutónica? Sí, pues en un principio decidimos incluir la parte del Caribe, específicamente porque en el grupo pues está Valentina y Dasha, que han tenido como previos acercamientos mucho más de la mano con el folclore caribe. Valentina pues estuvo un tiempo viviendo allá, estuvo estudiando tambor alegre con un maestro pues allá presencial, se fue a vivir con él y tuvo pues una experiencia maravillosa que fue sumergirse como tal en el folclore, vivir allá, saber qué comían, qué hablaban, cómo tocaban, todo. Entonces ya venían como permeadas de eso, mucho más que digamos de la parte del Pacífico, aunque estamos en la región Pacífico claramente, pero como ya venían con esa influencia, entonces pues digamos que fue mucho más natural como meternos por ese lado. Bueno, Plutónica viene precisamente del amor al blues como tal y de ahí radica su nombre. Y hay una canción que me parece fantástica y es Cuando yo quiera, que tienen ustedes que es un canto a la libertad femenina, a darse la resiliencia, a la valentía y al empoderamiento femenino. Hablemos precisamente cómo observan ustedes el rol de la mujer en la estridencia femenina, sobre todo en el blues y en el rock. Pues los últimos años, digamos que yo diría los últimos 5 años, ha sido como mucho más fuerte la visibilidad de la mujer en el rock y en el blues a nivel nacional y a nivel local, sobre todo también se ha visto mucho más exponentes, aparte pues de normalmente que la cantante era como que la mujer, también ya se ven muchas más instrumentistas, bateristas, guitarristas, bajistas, trombonistas, de todo, mejor dicho. Entonces sí se ha visto como más visibilidad y con Cuando yo quiera, pues la idea era como justamente como resaltar ese grito, esa expresión, no solamente de las mujeres, sino también de todas las personas que dicen, no, pues cuando yo quiera voy a hacer esto o aquello, porque muchas veces como que los medios o la sociedad quiere imponer algo, pero tu corazón, tu mente dice otra cosa, entonces era justamente como ese grito de decir cuando yo quiera. Es como alzar la voz a través de la música. Y hablando precisamente de circuitos de promoción, ¿ustedes cómo observan precisamente esos circuitos? Tienen alta demanda, en los últimos años hemos visto cada vez más agrupaciones femeninas, pero ustedes cómo analizan precisamente cuál es el diagnóstico que generan, porque hay ventanas de promoción como es el Cali Blues and Folk en este caso, pero ¿cómo observan ustedes los circuitos que se están generando, sobre todo luego de la pandemia, luego de estas dinámicas digitales? ¿Cómo observan, uno, el rol de la mujer en este sentido y estos procesos de promoción y divulgación? Sí, pues nosotras tuvimos la oportunidad de estar en el Medellín Blues Fest, que también fue un circuito muy chévere en el que pudimos pues viajar, compartir con otras bandas de la región antioqueña, con otras bandas también a nivel nacional. Digamos que ese fue muy chévere, muy importante. El año pasado también estuvimos en la versión virtual de Rock al Parque. Y bueno, allí también resaltar mucho que la política pública sí es muy importante porque también ellos en los festivales tienen como que incluir cierto porcentaje de mujeres en su programación. Aquí en Cali no lo he visto como que lo hagan tanto así, ya como que este año sí han estado como empezando a hacerlo, pero creo que por ejemplo Bogotá sí lleva como un pie adelante en eso, entonces el año pasado estuvimos en esta versión, también fue una experiencia magnífica en la que tuvimos que ver todo con la producción, toda la producción de campo la hicimos nosotras, o sea, todo lo que ustedes ven allí en este concierto. Y aquí en Cali, pues sin duda el Festival de Blues and Folk ha sido una ventana muy importante en la que también hemos podido conocer otras bandas, compartir con ellas. Y estuvimos hace 2 años también. Y bueno, ahorita vamos a ver cómo esa evolución y ese proceso post pandemia
que pues nosotras también vivimos, y creo que eso también se va a ver reflejado como esa evolución de ese tiempo que participamos la primera vez y ahorita en esta versión. Bueno, también tenemos referente que la música sirve como un proceso catártico de la resiliencia, de la valentía, de la fuerza, de los sentimientos para dejar la oscuridad, para hablar de días buenos, de días malos, de días difíciles también, y de la incertidumbre como un proceso propositivo de lo que puede estar sucediendo en una ciudad o en un país o en un continente. Y por esta razón, ustedes en esa evolución que han gestado como artistas, como banda que son, como referente que se han convertido, y también viendo en otros espacios, en otros circuitos, ¿a qué le están cantando en este momento las nuevas voces del blues? Ustedes como ya referente que van teniendo la batuta de esta nueva generación, ¿a qué le están cantando luego de todas las situaciones que se han estado viviendo? ¿A qué le están cantando en este momento, sobre todo con el blues, que es un género tan fuerte donde tanto el llanto como la alegría tienen su fuerza más íntima y más libre, por así decirlo? Sí, bueno, sin duda le estamos cantando a lo que vemos actualmente, a las situaciones por las cuales atravesamos, a cómo esas situaciones nos marcan a nosotras mismas, em, a la vida, al amor, bueno, de hecho, a nuestra historia también, a nuestra historia como sociedad. De hecho, pues el último sencillo que lanzamos este año, que lleva como título Caña, y narra pues como el cambio que han tenido los paisajes desde en el Valle del Cauca, desde que eran selva, manglares, hasta que llegó la caña, y cómo cambió todo, pues todo el paisaje de la región. Entonces es como también ver cómo nuestros actos influyen en nuestro ambiente, en todo lo que nos rodea. Y de eso habla, de hecho, pues el último sencillo, Caña, que fue el que lanzamos este año y que lo pueden escuchar en todas las plataformas también. Ustedes, de cierta manera, la música también hace un centro de documentación sonoro frente a las vivencias, frente a la historia de una ciudad, de una región. Y frente a la historia también hay que mencionar, al igual que se vivió en otras épocas, en otros lugares, siempre se ha dicho que quizás hay unos procesos negativos como es el machismo, como es el proceso de no dejar ligar a nuevos procesos algunas bandas porque son mujeres o porque quizás no va a torno o a tono con algunas prácticas como tal. ¿Ustedes han evidenciado alguna situación de esta? ¿Cómo ven la música, sobre todo en el aspecto femenino, frente a algunos casos que se puedan evidenciar como tal? ¿Existe machismo dentro de la industria en este momento frente a las artistas y las bandas que se están gestando tan fuerte como ustedes? Sí, pues yo creo que como sociedad igual sigue existiendo el machismo, incluso uno mismo a veces como que no se da cuenta, pero uno también hace cosas que involucran el machismo, pero sin duda hemos dado como un gran paso. eh, ya digamos que se ve diferente una mujer en tarima, o no solamente se ve pues como el símbolo sexual, sino que ya se ve pues como un músico o como un artista, no solamente como se veía, digamos, o todavía obviamente se sigue presentando, pero pienso que ya hay como más evolución en ese sentido. Las bandas femeninas, las bandas de conformación de mujeres han sido muy importantes porque han dado como esa visibilidad a artistas que antes no se conocían, y también como reconocernos a nosotras mismas. Ese ha sido como la importancia de la existencia de estas agrupaciones, y pues la idea es seguir trabajando, seguir mostrando el rol de la mujer en la música. Y nosotras pues no solamente lo vemos como que porque seamos mujeres, sino siempre la importancia como de la música sobre todo lo demás. Siempre como hacer un show de calidad, música de calidad, independientemente pues de quiénes seamos o de lo que seamos, pero siempre primando como eso también. Bueno, hemos visto en la ciudad de Cali, observamos que hay una estridencia, somos una ciudad creativa, somos una ciudad resiliente, somos una ciudad llena de esperanza, y entre las artes, como sucede tanto en términos audiovisuales,
con los nuevos directores de cine, con el nuevo propósito que hay alrededor del séptimo arte, como sucede también en la música, a través de Salama Crew, Red Sun Cold, los Hot Pants, ustedes como Blutónica, ¿cómo observan que pueden ser los posibles futuros del blues aquí en Cali con relación a lo que está sucediendo globalmente? ¿Cuáles son los posibles futuros, uno, del blues y de Blutónica? Bueno, del blues, yo creo que pues ahorita la música se permea mucho como el folclore, está todo lo del world music y creo que igual siempre la raíz, como esa raíz, sí, esa raíz blues de la música siempre por algún lado sale como a relucir, porque igual todo viene como de esa raíz de lo que fue el blues, luego el jazz, luego el rock. Entonces son como los abuelos que igual de alguna manera siguen como influenciando, como siendo una referencia em, histórica en la música. Y ahorita pues en la actualidad como muchos sonidos electrónicos y eso que igual se le han incluido el blues, pero tienden a ser más como por ese estilo como más electrónico, muchas más secuencias, pero sí pues está como la armonía del blues, también algunos ritmos, entonces es como por ese lado, lo veo yo. Ana Lucía, hemos hablado de los posibles futuros del blues, pero ¿qué sucede con esta banda que ya queda como un referente regional, nacional? ¿Uno qué podría esperar o cuál es el posible futuro o futuros de Blutónica con todas las situaciones que han sucedido, con todo el proceso global, con las situaciones sociales, políticas, que de pronto también pueden permear un poco a la banda? Sí, pues ahorita justamente hemos estado muy concentradas como en la parte de la producción musical, en la parte del sonido de la agrupación, encontrando pues como esos pequeños detalles que marcan la diferencia, también la inclusión de otras sonoridades mucho más actuales, em, mucho más sí, como más, porque, o sea, hemos tocado mucho como los referentes y siempre como que uno tiende a pegarse de eso que uno siempre ha escuchado, entonces ahorita la idea es como un poquito ya soltarse de eso y empezar a explorar cosas nuevas, sonoridades más nuevas, más actuales, que puedan mostrar justamente mucho más esa realidad de la que estamos hablando. Entonces ahorita es mucho pues el proceso de creación, de producción. Tenemos 9 temas como ya prácticamente maqueteados, pero ahorita es como empezar a incluirle esos elementos que queremos, los elementos también folclóricos. Entonces la idea es, una vez teniendo esto, pues ya estos 9 temas convertirlos en el álbum, pues que es lo que esperamos lanzar el próximo año. Entonces estamos pues como en todo ese trabajo de la de eso que queremos para el próximo año. Hablemos precisamente de transformaciones y folclore. Hablemos de que está impregnado, por así decirlo, en el ADN de Blutónica, sobre todo porque uno empieza a ver la derrama de creación que están gestando ustedes, entendiéndolo uno alrededor de las historias que están contando a través de lo que sucede, por ejemplo, lo que ha sucedido a través de las canciones, a través de la libertad que ustedes han realizado. ¿Cuál es ese ADN del folclore más importante para Blutónica? Pues el ADN, uno de los ADNs yo creo que sería como el ADN rítmico. Yo creo que ese es como algo que caracteriza mucho, por lo menos el folclore y también la parte de las melodías. Entonces, por ejemplo, en la parte de la gaita, entonces tratamos como de incluir melodías de la tradición del Caribe. Entonces esos 2 elementos de ritmo y melodía es como lo que van caracterizando y te llevan como a cierta sonoridad. Entonces es como jugar con eso y para que dé pues esos sonidos.
y que el público también se sienta como identificado con eso. Bueno, en la ciudad de Cali se llevan a cabo jamming, por ejemplo, hacen espacios para que las personas puedan disfrutar, para que diferentes bandas puedan gestar nuevos sonidos, puedan descargarse completamente los procesos buenos o negativos para gestar nueva música y nuevos procesos sonoros. ¿Cómo hacer que las nuevas generaciones, las niñas que quieran involucrarse en esto, cómo enamorarlas, cómo ser las próximas blutónicas o cómo hacer entregarles esa batuta? Porque ustedes ya se han consolidado como tal, digamos que hay otras artistas que están también gestando algo muy positivo en una ciudad que entrega cada vez más una derrama cultural, artística y musical. ¿Cómo enamorar a estas nuevas visiones y a estas nuevas generaciones? Sí, pues algo que hemos querido hacer que aún no lo hemos ejecutado, pero es justamente como ese circuito por los colegios y universidades, en este caso colegios, porque hablas de las niñas. Entonces, es muy importante como llevar a estos espacios las bandas, los grupos, porque allí es como donde los niños pueden ver en vivo y en directo una agrupación, un concierto, una obra, y ahí es donde ellos se enamoran de eso. Entonces es como esa formación de públicos que es muy importante hacerla, y a nosotras nos encantaría irnos. De hecho, justo pues antes de la pandemia habíamos hablado de hacer algo así. De pronto se ve virtual ahorita, pero pues ya como que como uno no sabe ya si es virtual o presencial, como que unos sí, otros no. Entonces, pero sí es como la idea de poder hacerlo, y es muy importante definitivamente ese público, el público infantil, porque es en el que en unos 5, 10, 15 años son los que van a estar ahí firmes con toda, mejor dicho. Entonces es súper, súper importante. Ana Lucía, hay algo también importante que hemos observado a lo largo de esta conversación en el marco del Cali Blues and Folk Festival, y tiene que ver con los procesos que se han gestado, las historias que han contado ustedes a través de la música, las historias que se cuentan a través del blues en Colombia. Pero ¿a qué le hace falta para que el blues le hable, le cante? ¿Qué le hace falta al blues a cantarle? Que ustedes crean después de revisar todo lo que ha sucedido con todas las sonoridades que están gestando, ¿a qué le hace falta el blues o a qué le hace falta cantar el blues? No, yo creo que el blues le ha cantado a todo, porque justamente es como esa diversidad de miradas de cada artista o de cada agrupación, que le da diferentes letras o diferentes contextos a la música que hacen. Entonces cada uno ha abordado como desde su propia realidad en sus canciones y en su música. Entonces, no, en el blues yo creo que hay mucha, mucha diversidad. Y hablando de diversidad y con la situación global, con la situación post-pandemia, con un tema de movilizaciones sociales, se ha gestado nueva música, de pronto se ha replanteado un poco el contar esas historias a través del blues, sobre todo desde la mirada femenina, que cada vez tiene mayor fuerza a nivel nacional. Sí, sin duda. Yo creo que la música y el blues, sobre todo, nunca se desliga como del contexto social, porque justamente arrancó con eso, arrancó contando las historias de los trabajadores, de las familias, de todo lo que estaba pasando, y nunca en su historia se ha desligado de eso, sino que siempre cuenta, sí, cuenta como esas situaciones, y por eso es muy chévere como ver todas las miradas desde que nació, porque cuenta la historia de la sociedad y desde sus diferentes perspectivas. Bueno, pues teníamos a Ana Lucía Méndez, bajista de Blutónica en este momento. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos Muchas acá. gracias a ti, Esteban. Siempre es un gusto tenerte, sobre todo para compartir y reflexionar alrededor de los conocimientos en el marco de esta agenda académica del Cali Blues and Folk Festival. Esto era Talks from the Couch. Mi nombre es Esteban Zapata y nos veremos próximamente con otras bandas. Queremos agradecer especialmente a la Embajada de los Estados Unidos, al Ministerio de Cultura y al Centro Cultural Colomboamericano
por hacer estos espacios que permiten la reflexión y construcción de una sociedad a través de las diferencias en el marco del Cali Blues and Folk Festival.